Hoy vamos para el día número 21 y vamos a estar hablando acerca del espíritu misionero. Espíritu misionero. Y les invito para que leamos Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Espíritu misionero. Que sea Dios obrando a través de la lectura de este pasaje en el libro de Hechos y que sea el Espíritu Santo poniendo un carbón encendido en mi boca para que sea Él hablando en esta madrugada. Hechos 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, desde el versículo 5 hasta el versículo 18 está todo el recuento que habló Dios a Pedro en visión y también a Cornelio. Vamos al versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Este capítulo 11 vemos entonces cómo reciben a Pedro, no lo exhortan, sino de una manera imprudente le dicen: ¿por qué estuvo en casa de un hombre y de una familia así, así y así, haciendo acepción de personas? Pedro hace todo el recuento, absolutamente todo el recuento. En este recuento, en este capítulo 11, vemos algo bien importante, que después de que el Señor da la visión a Pedro, da la visión a Cornelio, Cornelio recibe a Jesús, recibe él y toda la familia y las personas que invitó y son llenas del Espíritu Santo. Pedro, al ir y exponer lo sucedido, ellos lo entienden y reciben un toque del Espíritu Santo y se dan cuenta de que aquí hay un espíritu, o más bien ellos reciben un espíritu y son tocados por el fuego del Espíritu Santo. Y es un espíritu misionero. Se dan cuenta que la palabra hay que llevarla por todo lugar. En ese entonces, todo lugar del mundo existente. Ese espíritu es el que usted y yo necesitamos. En este capítulo estamos viendo una iglesia universal.
No estamos concentrados en una iglesia local, el yo, de una manera egoísta, sino una iglesia universal. Solo se pensaba en extender la palabra por todo rincón. Escúcheme, por todo rincón. Hoy quizás estamos pensando más en un crecimiento de una iglesia local, en construir templos físicos, en buscar que la membresía se fortalezca, alimentar y engordar ovejas, sin importar lo que está pasando en las naciones. Cuidar cabras y permitir que ovejas gordas mueran sin dar lana ni leche. Esto es algo que estaba escribiendo y primero para mí. Tanta necesidad no solamente aquí afuera, sino en todo rincón del mundo. Ellos recibieron este espíritu, fueron confrontados por el Espíritu Santo y ellos ya no pensaron en estas cuatro paredes, sino que vayamos allí, vayamos allí, vayamos allá. Quiero recordarles el espíritu de evangelismo a través de algo que Dios ha comisionado para usted y que ha comisionado para mí y que está en la palabra y que son tareas relacionadas con evangelismo, porque evangelismo está inmerso en misiones. Este espíritu de evangelismo está inmerso en el espíritu misionero. Si nosotros somos una iglesia con un espíritu misionero, es porque somos apasionados con el evangelismo aquí, sin quitar la vista de allá. Y este espíritu de evangelismo, este espíritu de evangelismo va a aflorar algo grande, no solamente en la congregación en donde usted está, sino en la iglesia universal. Marcos capítulo 16, versículo 15. Voy a recordar estas tres citas bíblicas con relación al espíritu de evangelismo. Dice, y les dijo, id, por tanto, y id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. ¿A quién está diciendo esto? A usted y a mí. Pastor, pero yo, ¿cómo voy a ir a todo el mundo? No, espíritu misionero. Id a todo el mundo. Mateo 28, el versículo 19 está lo segundo y en el versículo 20 está lo tercero. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Predicad y hacer discípulos. Estamos hablando de anunciar las buenas nuevas y estamos hablando de consolidación. En el versículo 20 dice, enseñándoles. Estamos hablando de formación, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Termina ese versículo 20. Amén. Recuerde que todo versículo que termina en amén es una palabra que está declarando el Señor. Que así sea, que así se cumpla. No es el amén emocional que nosotros recitamos cuando estamos al frente en una congregación o en un determinado culto. Misiones, espíritu misionero. ¿Qué es ser misionero? Es una persona cuyo objetivo principal es el anuncio del evangelio mediante obras y palabras entre aquellos que no creen. Y ese espíritu misionero lo debemos de tener usted y yo. O sea que yo puedo ser misionero, pastor, claro. Claro que podemos ser misioneros porque cuando tenemos ese espíritu misionero hacemos misiones aquí y hacemos misiones allá. Evangelizamos acá, ganamos acá y oramos por los de allá, ayudamos a los de allá y si Dios nos quiere enviar, con mayor razón. A través de la historia, muchísimas personas y comunidades cristianas han vivido ese mismo estilo de vida y han cumplido la misión. Han cumplido la misión. Por eso estamos usted y yo aquí, en esta nación Colombia, en la nación que usted está representando. Por eso se han llamado cristianos. Nos convendrá conocer e imitar a muchas figuras misioneras de todos los tiempos. Porque si no hay este espíritu misionero, seríamos totalmente egoístas.
totalmente egoístas, porque ese espíritu misionero lo hubo en una persona o varias personas que a través de los años y hace muchos años llegó el Evangelio a Colombia, llegó el Evangelio a Ecuador, llegó el Evangelio a Perú, llegó el Evangelio a todos los lugares de Sudamérica, de Centroamérica y de muchos países. Ahora nos toca a nosotros tener ese espíritu misionero para que Dios levante, valga la redundancia, misioneros y vayan a otros lugares del mundo que no conocen las buenas nuevas del Evangelio. Y eso es a través de la historia. Y esperamos que este espíritu misionero crezca y crezca y crezca. Es necesario, es necesario en todas las personas y en toda la historia que conocemos. Usted y yo debemos de entender que son legados que tenemos que dejar. Por eso hoy reciba este espíritu misionero en su corazón. Reciba este espíritu misionero en su vida. Recíbalo y hágalo realidad. Porque el Señor es el dueño de la obra. Y es el Señor el que nos llama. La espiritualidad misionera la podemos determinar entonces como el centro y la orientación de la vida a la misión, en plena docilidad y en plena relación con el Espíritu Santo. O sea que la esencia del Evangelio y las esencias del creyente son las misiones. Son las misiones. Vivir la vida cristiana con su esencial dimensión misionera universal. O sea, concentrado en la tierra, concentrado en el mundo entero, en el mundo entero. Eso es vivir según el estilo misionero de Cristo, porque Cristo tenía este espíritu misionero, era una esencia en él, era una esencia en él. Él llegó a una región, fue a otra región, fue a otra región, dejó este legado, pero los discípulos lo recibieron cuando llegó el poder del Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 8. Pero en el capítulo 8, versículo 1, vemos que Dios tocó estremecer, mover, zarandear a través de un hombre llamado Saulo de Tarso para que un hombre, Felipe, saliera a otro lugar, saliera a otro lugar. Pero es en el capítulo número 11 en donde vemos que ellos lo entendieron. No lo entendieron en el capítulo 1, no lo entendieron en el capítulo 8, lo entendieron allí en el capítulo 11. Estoy hablando de esta manera cronológica de capítulos, pero aquí hay meses y hay tiempos y hay mucha oración y ellos lo entendieron. Ellos lo entendieron allí en el capítulo número 11. Queda entonces claro que la espiritualidad auténticamente cristiana es misionera. Si usted no tiene este espíritu misionero, hay un faltante en su vida como creyente, porque podemos hacer misiones de muchas maneras y eso ya lo hemos escuchado de muchas formas. En nosotros tiene que haber una nación, tiene que haber una etnia, tiene que haber dolor, tiene que haber pasión. Ella es la base de nuestra comunión con Jesús y aún con las demás personas, y aún con las demás personas. Es la fuente y motor de nuestro servicio. Usted y yo pensamos, sentimos, vivimos y servimos como misioneros. Es el estilo de Jesús, es el estilo nuestro, pero tiene que ser guiado bajo el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el protagonista de la misión. Estamos los 50 días con el Espíritu Santo y fue el Espíritu Santo el protagonista en este capítulo 11, en este capítulo 11. Volviendo entonces al texto y entendiendo el espíritu misionero, este texto lo podría dividir en tres partes importantes. La primera, el testimonio motivan el espíritu misionero. El testimonio motiva, levanta, toca
crece el espíritu misionero. Lo segundo que veo yo en este capítulo 11 es que las misiones es simplemente mirar a las naciones. Esto es como una frase, ¿no? Rema. Misiones es mirar a las naciones, a las naciones. Recuerde que dentro de misiones está el espíritu de evangelismo. Si no hay espíritu de evangelismo, no hay misiones. Va saliendo, va aflorando, va creciendo. Y lo tercero es, misiones es actuar de acuerdo a las necesidades del mundo. A las necesidades del mundo. Allí en el versículo del 1 al 18 está el testimonio que motiva a las naciones. ¿Cuál es el testimonio? Pedro, Dios me mostró en visión una serie de alimentos en 3 veces que yo no quería consumir porque eran inmundos. Y allí me estaba diciendo Dios que venían, y Dios me dijo, después de salir de la visión, que venían 2 hombres y que tenía que obedecerles. Y a la casa donde iba a ir, Dios también mostró a un hombre llamado Cornelio, un hombre que necesitaba de Jesús, un hombre que necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, él, su casa y muchos. También Dios lo usó a ese hombre y le mostró que yo iba a ir. Ese testimonio motiva a un espíritu misionero. No importa la región, no importa la raza, no importa, es el Espíritu Santo el que hace esta obra misionera. Y esto lo podemos manejar aquí en nuestro departamento. Vamos a los municipios, porque ese es el espíritu misionero. O el espíritu misionero. El espíritu de evangelismo, el espíritu misionero es el casado perfecto. Usted simplemente tiene que pensar es afuera, afuera, afuera. El testimonio motiva. Allí en el versículo 18, entonces, oídas estas cosas, escúcheme, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué hubiese pasado si Pedro, no hubiera dado este testimonio? Y quizás por temor hubiera callado, porque es que yo no podía ir a predicar allá. Eso es cosa inmunda para nosotros los judíos. Pero mire cómo se glorificó ese testimonio. Allí en el versículo 18, en aquellos que le estaban criticando porque estaba allá. El Espíritu Santo es precioso y obra como quiera. Del 19 al 25, allí empezó a moverse este espíritu misionero, porque las misiones es mirar las naciones. Allí empezaron. Ahora bien, versículo 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Espíritu misionero. Necesitamos ir hasta Samaná. Necesitamos ir hasta Neira si es necesario. Necesitamos ir hasta Guadas. Necesitamos ir hasta el último rincón del departamento. Pero en el espíritu necesitamos ir a otras naciones, a otras culturas aquí en Colombia y fuera de Colombia. Necesitamos ir, necesitamos hacer misiones, porque misiones es mirar a otras naciones, es mirar a otras naciones. Necesitamos, usted que está escuchando en este día, número 21, Espíritu Santo de Dios, el espíritu misionero se necesita para poder conquistar, para poder tocar a todo el mundo. Del 26 al 30,
Misiones es actuar en las necesidades del mundo. Pensemos por un momento las necesidades del mundo. En medio de esta pandemia que estamos pasando, hay necesidades en el mundo. Ya no son cuatro paredes, ya no es una iglesia local, bueno, ya no es una vida, ya no es un hogar, ya no es una familia, ya no es una iglesia local, ya es más allá. Nosotros estamos metidos en cuatro paredes y nos estamos cuidando y eso está bien. Y estamos haciendo cantidad de protocolos y eso está bien y lo tenemos que hacer. Pero qué bueno que en medio de esas cuatro paredes salgamos de una manera espiritual. No estoy hablando de regresión, ni estoy hablando de desdoblamiento y nada de esas cosas. Estoy hablando en el espíritu. ¿Por qué no pensamos en cantidad de personas que no tienen dinero para hacerse en un examen? En cantidad de personas pobres económicamente, arruinadas económicamente, que no tienen manera de cuidarse y están en medio del peligro. ¿Por qué no pensamos en ello y vamos de rodillas y oramos? ¿Por qué no pensamos la manera de ir, no físicamente, sino de alguna manera? ¿Por qué no clamamos para que esto se acabe, este virus se acabe? ¿Por qué no dejamos el egoísmo a un lado y pensamos más en el cuidado espiritual de los demás a través de la oración? ¿Por qué no pensamos en las necesidades del mundo? En el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Qué hacía Pedro? Enseñaron a mucha gente. ¿Qué hacía Pablo? Enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez allí en Antioquía, porque conquistaron por ese espíritu misionero. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el espíritu, escúcheme, por el espíritu, que vendría una gran pandemia. Perdóneme y permítame así decirlo, una gran pandemia, una gran hambre en toda la tierra, la cual sucedió en tiempos de Claudio, pero también aquí está sucediendo. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Oiga, qué tremendo esto. Espíritu misionero. ¿Sabe qué está pasando con este confinamiento y sabe qué está pasando con esta virus, con esta pandemia? Nos estamos volviendo egocéntricos, egoístas nos estamos volviendo. Estamos teniendo medidas y precauciones, y mis hijos, y mi papá, y nos estamos encerrando en cuatro paredes. Y no estamos levantando una oración por el mundo, un clamor por el mundo. Hay personas en el mundo que no tienen la facilidad que usted tiene en su casa y en mi casa. Y eso nos tiene que doler. Me duelen mis padres, claro. Me duelen mis hijos, me duele mi familia, claro. Pero hoy estamos llamados a levantarnos en el espíritu, a decirle al Señor, perdónanos, perdónanos porque somos egoístas, perdónanos porque estamos pensando en nuestra alimentación física, perdónanos porque estamos pensando simplemente en nuestros cuidados y que de aquellos que no pueden y que de aquellos en otras naciones que están simplemente a merced, ahí tirados y abandonados. Espíritu misionero, hay que testificar para que el espíritu llegue. Hay que tener este espíritu misionero, porque misiones es mirar a otras naciones y misiones es actuar, movernos en la necesidad del mundo. Pídale al Señor este espíritu misionero en medio de esta pandemia y su vida y su familia y el mundo entero, porque somos uno, nos agradecerá. Mil bendiciones.